a terminar de dar permiso a los que están accediendo. Por favor, no se olviden, todos su registro por delante de su nombre. Dilker, Marcos y Wilfredo faltan. Bueno, vamos a empezar. Hoy quedamos de iniciar la implementación de nuestro primer árbol, que es el árbol binario de búsqueda. Y vamos a hacer lo parecido a la segunda versión de interfase y con esos métodos, algunos diferentes, de lo que está en la diapositiva, o sea, como una clave valor. Bien. Entonces, normalmente los mapas, cuando ustedes tratan de insertar, como no hay repetidos en un árbol binario, ustedes tratan de insertar una clave que ya existe. Entonces, se reemplaza el valor que le están pasando. O sea, que si es el mismo, pues lo están pisando, y si es otro, pues cambia. ¿Ya? La clave se mantiene, o sea, no se crea uno nuevo. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir. ¿Se ve mi escritorio? Ingeniero. Perfecto. Vamos a usar una de las herramientas que les sugerí que usaran. Cualquiera de ellas pueden usar. Pueden usar Nadine, Eclipse, Telegería, cualquiera. La que sea de su preferencia. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a usar este. ¿Sí? Vamos a llamarlo. Vamos a ponerlo dentro de grupo. Vamos a empezar, espera un momento. Quiero grabarla la clase. Ahora sí vamos a empezar. Vamos a compartir la herramienta para que se vea completa. Ahora se ve. Sí, se ve, ingeniero. Perfecto. No importa, yo normalmente voy a crear proyectos que usen Maven. No importa que usen Eclipse, si usan IntelliJ IDEA, no importa si usan NetBeans, igual lo pueden trabajar. ¿Ya? Ahora, si prefieren hacerlo directamente con una plantilla predefinida y no quieren usar Maven, también pueden trabajar así. ¿Ya? Entonces, poner así. Este va a ser, vamos a hacer un solo árbol. Ponerle 0.01 y listo.
Ya está. Necesitamos esto. Vamos a crear un nuevo paquete. Sí, está bien. Aquí se llama. Está bien. Se llame. Y aquí vamos a crear, necesitamos crear un nuevo, vamos a llamar nodo binario. Y vamos a necesitar, vamos a poner todo lo que necesitemos. El único detalle es que nuestro nodo va a tener dos genéricos, vamos a llamar así. Entonces, vamos a tener la clave. De que nuestra área de datos va a tener clave y valor. Necesitamos un nodo binario. Algunos no lo hacen, como tal vez por eso preguntaba a algunos de sus compañeros en la anterior clase, directamente lo definen como object esto de acá. ¿Ya? Prefiero usarlo de esta manera. De tal manera que ya de entrada en la intervención de una variable, ustedes saben de qué tipo es cada uno. Y luego ya no tienen que estar haciendo casi, para mí eso es una pérdida de tiempo. ¿Tiene sus ganancias? Sí, pueden tener sus ganancias en algunos casos, pero en el caso de lo de búsqueda no le veo ninguna. Entonces, izquierdo, fíjense que acá no lo estamos restringiendo a que el código, perdón, a que el nodo sea comparable. ¿Ya? Entonces, vamos a poner uno vacío. No, uno vacío. Y vamos a colocar clave y valor. Nada más. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan, ¿se acuerdan lo que hicimos, la presentación que teníamos de la primera unidad? Teníamos algunos métodos en el árbol binario. Pero antes habíamos definido algunos métodos que íbamos a utilizar en el nodo. Entonces definámoslos. Cuando están utilizando una herramienta como esta o cualquiera de las otras que les he sugerido, esa parte es bastante simple. Entonces vamos a hacer de toditos. ¿Ya? Así. Ahí. Con eso tenemos lo elemental. Y puede ser que necesitemos algunas cuestiones adicionales como, por ejemplo, para saber si el eje izquierdo es vacío.
Y lo que vamos a hacer, lo voy a dejar ahí pendiente. Que puede darse que sea vacía. Y vamos a necesitar también un método que diga si es hoja, lo vamos a llamar, el nodo binario. ¿Cómo vamos a saber si es hoja? Vamos a ir armando. Si es lado izquierdo vacío y, no sé si quieren cambiarme el nombre, es vacío. Ahí también. Creo que así le colocamos en su diapositiva. Entonces acá vamos a poner si esto y es vacío el lado derecho. Entonces tendríamos caso de si es hoja. Vamos a necesitar un método compartido, como le llaman en C o en C Sharp, que se llama método estático. Ya lo vamos a implementar así. Y nos va a servir para saber si un nodo es vacío. Como no podemos preguntar cuando es nulo una variable, cuando es nula una variable no podemos preguntar, no podemos acceder a un método de una variable no referenciada, aunque no tiene referencia a nada, si quieren. Lo que podemos hacer es pasarlo como parámetro a un método compartido y que ese método se encargue de hacer eso. Entonces, como es compartido, no se puede usar los genéricos. Pone así nomás. No lo voy a poner. Y la idea de esto es que retorne lo siguiente. Vamos a hacerlo ver. Si esto es nulo, por ejemplo. ¿Ya? Si es nulo, entonces quiere decir que el nodo que yo estoy tratando de evaluar es un nodo vacío. ¿Se entiende? ¿Hay preguntas hasta ahí? Ingeniero, ¿Sí? hay varios de mis compañeros que no han ingresado a la clase. ¿Los podría aceptar, por favor? A ver. Ah, ya. Antes de llegar, punta, yo los espero, por favor, en lo sucesivo. Recuerden, en clase, al principio se les permite ingresar presencial a cualquier hora, pero tenemos que tratar de ser puntuales, ¿ya? Entonces les pido lo mismo. En este caso, no creo que tengan que salir de su casa para poder ingresar a la clase virtual. Es más, no estoy empezando puntual. Entonces, en lo sucesivo, hagan de cuenta que la clase sí o sí empieza a las 7. Prepárense y tratemos de ingresar. ¿Ya? Se dan cuenta, yo lo espero 5 o 10 minutos de la hora que pongo y ese es tiempo perdido. Así que les voy a rogar, por favor, salida. Bueno, hasta ahí hay preguntas. Todavía necesito hacer algunos cambios. Sí, no.
No, ingeniero, está bien. ¿No hay? Tal vez puede ser que necesitemos algo así. Y eso, pero este no va a ser estático. Vamos a denominar nodo completo cuando el nodo tenga ambos hijos. Entonces vamos a llamar return. Si su hijo izquierdo no es vacío y su hijo derecho no es vacío, entonces lo vamos a denominar nodo completo. ¿Está bien? Vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Todavía nos falta estos dos de acá. ¿No? Bueno. Ingeniero, disculpe, ese método es nodo vacío. Recibe un nodo, verifica si el nodo, la referencia está creada, eso es lo que hace. Si tiene una referencia válida, la forma correcta es saber si es diferente de nulo, entonces no es vacío, ¿no es cierto? Pero si es nulo, ¿por qué lo estamos haciendo así? Porque si se fija, nuestro nodo binario es una clase. Entonces estamos pasando a un objeto, no importa de qué tipo de genéricos tenga. Usted puede preguntar si es igual a nulo, ¿no es cierto? Entonces, si es igual a nulo, el nodo es vacío, no hay nada, no hay ni cómo usarlo. Quiere decir que usted lo tiene que instanciar. ¿Me entiende? ¿O cuál es su duda? Tal vez su duda es otra. Será. Gracias. ¿Entiende por qué estático o por qué compartido, como lo llaman los que usan C o C Sharp? ¿Sí o no? No, ingeniero, no. ¿Por qué no preguntan entonces? Tienen que aprender a no quedarse con la duda. La idea es saber, cuando usted trata de acceder a un método de una instancia de clase, si usa una variable que es nula y trata de acceder a un método, ¿qué le sale? ¿Mm? Vamos jóvenes, no tengan miedo de equivocarse si no es examen. Va a ser más agradable, más cómoda la clase para ustedes si ustedes participan y lanzan sus ideas. Si fueran todas correctas, quiere decir que todos supiéramos, entonces no vendríamos a las clases virtuales, estaríamos haciendo tal vez solo exámenes, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el derecho de equivocarnos. Entonces, ¿qué dice? Sale error. Tal error, ¿no es cierto? Le da un null pointer reference. Le dice que usted está tratando de referenciar una referencia nula, o sea, no tiene, en otras palabras, como decía antes, no tiene memoria para esa variable. Entonces, como no tiene una referencia válida, no hay cómo acceder a los métodos. Entonces, si usted necesita que en algún lado, en algún método, eso se valide, lo puede hacer en dos lugares, en el árbol, con un método normal, si quieren lo cambiamos ahí, o en el mismo nodo, ¿ya? En el mismo nodo, eh, y ustedes dirán, ¿cómo? Pues como no puedo usar un método normal, lo que hago es crear un método compartido o estático, y ese método no necesita usar una referencia de una variable, puede usarse directamente con el nombre de la clase. Entonces yo puedo poner nodo binario punto es nodo vacío y le paso como parámetro una variable que puede o no estar referenciada. Entonces yo puedo hacer algo con esa variable. Por ejemplo, en este caso, preguntar si es nulo, ¿ya? Para que no haya ese nulo ahí, solamente voy a agregar algo más, ¿ya? Voy a poner public static nodo binario. Lo voy a poner así.
porque no sabemos qué genérico va a usar. Nodo vacío, ¿verdad? Y le voy a poner que retorne nulo. Se dirá un poco tonto. Esto es porque si ustedes deciden implementarlo de otra manera, no van a tener problemas. ¿Ya? Entonces yo voy a poner acá nodo vacío. Y te diría, ¿por qué no hace uno de clase? Fíjense, si quiero puedo ponerlo nodo binario y no se va a quejarme. ¿No ven? No se va a quejar. Entonces, ahora vamos a terminar con estos otros métodos. Pero la idea con esto, uno, este no justifica que sea un método propio de clase, de una instancia de clase, sino un método compartido por todos los elementos existentes en la clase, porque el nulo va a ser nulo en todas las variables, entonces no tiene sentido que sea uno de instancia de clase. Y este no puede ser miembro de instancia de clase, ¿por qué? Porque no puedo preguntar si el nodo es vacío, si ya es nulo, me va a dar error, ¿no? Si como yo no quiero que me dé error, yo quiero que me devuelva algo falso, verdadero, entonces lo uso como un método de la clase, no de instancia de clase. De tal manera que yo así, por ejemplo, podía acceder al método con el nombre de la clase, punto, el nombre del método, y si tiene parámetros, le paso los parámetros. ¿Se entiende ahí? Sí, se Entonces, entiende, ingeniero. entonces acá, por ejemplo, miren cómo lo voy a hacer. El ciclo izquierdo vacío. Y entonces lo que voy a hacer yo es, si el método es nodo vacío, recibe el hijo izquierdo de mi instancia y me dice que es vacío, pues entonces el hijo izquierdo es vacío. ¿Ya? El otro nodo binario. Lo estoy haciendo así, como estoy dentro de la misma clase, no necesitaría poner nodo binario, punto es nodo binario. No necesitaría, lo estoy haciendo a propósito, ¿ya? Para que vean que así lo usarían fuera de la clase nodo binario. Entonces le digo this, que dijo derecho vacío. Entonces así sé que el nodo, perdón, así sé que el método es hijo izquierdo vacío, funciona. Le paso a mi método compartido, le paso el hijo izquierdo y él me va a determinar si esta variable tiene nulo, entonces es vacío. Si no, es decir que no es vacío. ¿Está claro? Y fíjense, él es hoja, utiliza eso de ahí. ¿Está bien? ¿Se entiende? Se entiende. Ya. ¿Alguna pregunta más tienen sobre el nodo binario? Antes, no vamos a hacer más nada en el nodo binario. Entonces, fíjense, lo vamos a meter dentro de un paquete árboles, lo vamos a llamar. Este tal vez lo vamos a renombrar luego como nombre con el nombre de la asignatura, ya veremos. Me interesa tanto eso. Entonces, la mayoría de nuestros métodos son métodos normales, como lo conocen, y ellos son estáticos. No se olviden que los métodos estáticos son métodos que se pueden acceder sin necesidad de tener una variable que me permita acceder a los métodos de la clase. Es un método de instancia de clase. Es un método de clase, por lo tal, puedo acceder con el nombre de una variable o puedo acceder con el nombre de la clase. En cambio, los métodos de instancia de clase sí o sí necesito una variable instanciada válida que no tenga referencia nula. De esa manera yo puedo acceder a los métodos de instancia de clase. En cambio, a los de clase no necesito necesariamente una variable. Puedo acceder, como lo estoy haciendo acá, con el nombre de la casa. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a empezar. Donde tenemos acá una interfase. Aquí. Bueno, vamos a poner como clase y luego la definimos. Acá está. Y la vamos a llamar iArbol búsqueda. ¿Ya? Esa va a ser la base para nuestra
implementación. Entonces aquí lo que necesitamos es dos genéricos, clave, valor. Pero esta clave valor ya tiene que ir restringida. Tiene que ser sí o sí comparable. ¿Ya? Tiene que ser sí o sí comparable. ¿Estamos bien? ¿O nos estamos perdiendo? Se entiende. ¿Se entiende? Bien, entonces vamos a definir qué métodos ofrece nuestra interfase. Fíjense que esto de acá no es necesario, este publi de acá. Es en Java, al menos, y creo que en todos los lenguajes que tienen soporte para interfaces, se asume que una interfaz es pública, ¿ya? Pero lo voy a dejar así. Es más, inclusive los métodos no es necesario ponerlo como métodos públicos, se asumen que los métodos de una interfase son públicos. Entonces yo voy a poner directamente el nombre del método y nada más. ¿Qué vamos a tener? Por ejemplo, vamos a tener un método que me permita vaciar el árbol, que quede sin datos. Después, ¿qué más podemos tener? Vamos a tener uno que permita saber si el árbol está vacío. ¿Ya? ¿Qué más? Podemos tener uno que me diga el tamaño, cuántos nodos hay en ese momento en el árbol. La altura del árbol. ¿Qué más podemos tener? El nivel. Son cosas normales que se pueden encontrar. Después podemos tener el mínimo del árbol, o clave mínima, como quieran llamarle. Máximo, el mayor de todos. Vamos a llamarle, de manera práctica, lo vamos a llamar suelo. Ustedes han usado el método floor en alguna implementación con doble O. Floor. No. ¿Nadie? Los que han trabajado en C. No. Con trabajar. Es un método que ustedes le dicen que cuando ustedes le pasan un número, lo redondean normalmente hacia abajo. ¿Ya? O sea que si le pasan con decimales, él le va a devolver la parte entera del número, en otras palabras. Ese lo vamos a llamar suelo, ¿ya? Y otro lo vamos a llamar techo. El techo es al revés. Si le pasan un número, normalmente trata de darles, si es exactamente un número entero, les da ese número. Si no, les va a dar la clave superior a ese, después le vamos a llamar techo. ¿Ya? O sea que si digamos ustedes tienen claves de enteros, no lo vamos a quitar, no vamos a complicar con esto. Ahí nomás. Porque puede ser que ustedes no manejen puede. ¿Quieren implementarlo esos métodos o no? Como son comparables sus claves, se puede implementar. Vamos a dejar ahí entonces. Luego podemos tener lo necesario, por ejemplo, el método insertar. Aquí le van a pasar la clave y le van a pasar el valor. ¿Ya? ¿Qué más podemos tener? Vamos a hacer un eliminar. Y que va a recibir la clave. ¿Qué más? Podemos tener contiene. Va a recibir la clave. O si no, directamente un buscar. O sí, buscar. Vamos a ver.
recibir la clave. Y como adicionales podemos tener, por ejemplo, recorrido en, vamos a decir, parámetros. Cortamos el list para que no se queje. Y recorrido en preorden. Y esto lo estamos colocando porque en cualquiera de los árboles que vamos a implementar, que son de búsqueda, se pueden implementar estos métodos, ¿ya? Recorrido en, por favor. Y por último, recorrido por niveles. Ahí. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No se entiende. Perfecto. Bien. Ahora entonces nos tocaría comenzar a implementar nuestro primer árbol. Esto es solo una interfaz. O sea, todos los árboles que implementemos mínimamente van a tener estos métodos. Muy aparte que algunos ejercicios le pongamos al árbol binario de búsqueda, al árbol de medida o algunos métodos que ustedes quieren implementar como complemento. Pero fíjense que como les había explicado cuando hicimos la demo del uso de listas genéricas, ya sea como lista pesada, como arreglo, si ustedes instancian una variable, si ustedes crean una variable utilizando la interfase y luego la instancia con cualquier árbol, por ejemplo, entonces, si no le hacen casting a estos métodos, solamente van a tener acceso a ningún otro. Si ya quieren acceder a un método en particular del árbol que están implementando, ahí ya lo tienen que hacer un casting hacia ese tipo hacia esa clase, o directamente definir la variable como esa clase. Pero para su primer proyecto, pues van a definir una sola variable. Permítanme un segundo. Ahora sí. Entonces, vamos a empezar con nuestro árbol. Se va a llamar árbol binario. Este árbol, pues va a tener sus similitudes con este, ¿no? Va a tener dos genéricos, ¿no? Y va a implementar cosa, el árbol, con la clave y valor. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a decir que queremos que nos implemente todo para que no dé el error y nos deje implementar sin tanto mensaje de error. Bien. Entonces, ¿qué va a tener nuestro árbol binario de búsqueda? Vamos a ponerle así. Va a tener un nodo binario genérico. Lo vamos a llamar raíz. Ahí. Nada más. Como variables miembros de clase. ¿Está bien? Y ahora podemos comenzar a definir
nuestros algunos métodos, los más comunes, primero, los más fáciles. Entonces, por ejemplo, el vaciar, lo único que tenemos que hacer es ponerle a la raíz, por ejemplo, un nodo vacío. Ese sería nuestro vaciar. Lo único que, como no es un genérico como tal, hay que hacerle el casting, nada más. El es árbol vacío, pues básicamente lo que tenemos que hacer, nodo binario, es pasarle la raíz y para preguntarle si es un nodo vacío. Si la raíz es un nodo vacío, pues el árbol está vacío. ¿Se tiene hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? Eso parte del casting, ingeniero, disculpe, no lo entiendo en vaciar. De que fíjese, mire. ¿Qué le dice? ¿Por qué? Porque cuando definimos este de acá, como es un compartido, no tiene, si quiere pongámoslo así, no tiene genérico. Entonces no se sabe, cuando es estático no se puede saber qué tipo de nodo binario es. Es un nodo binario, pero desconocemos el genérico. Entonces en el árbol de acá hay que ponerle el genérico, hacerle un casting para que él sepa, este nodo vacío es del tipo que tiene la variable raíz, que es un nodo binario con el genérico KB. ¿Ya? No se olviden, ¿qué entienden por casting para empezar? Por ahí estoy hablando otras cosas y ustedes tal vez no entienden el casting. ¿Qué entienden por casting ustedes? Empecemos por ahí. Cambiar a otro tipo de dato. ¿Cómo? Cambiar a otro tipo de dato. Una variable. Puede ser. A ver, quiero escuchar algo más. Si es que tienen, puede ser lo mismo. Verificar si es el tipo de dato adecuado. Más va por lo que decía primero su compañero. Lo que dice su compañero tiene más que ver cuando son variables primitivas, por ejemplo, cambiar de un tipo a otro tipo. Siempre y cuando se pueda, ¿no? Porque si no se puede, va a dar alguna situación o no van a obtener el valor que ustedes quieren. Pero cuando son objetos, ¿qué más podemos aportar ahí cuando hacemos un casting? Vamos a ver. Asegurarnos que es de un tipo. Tiene que ir con transformar, como decía, cambiar. Entonces, lo que ustedes buscan al hacer, ya cuando son objetos y hacen casting, lo que tratan de buscar es que ese objeto que están haciéndole el casting se transforme hacia otra clase, siempre y cuando hay una relación de que la clase a la que queremos transformar es una clase de nivel, es un ancestro, por decirlo, hay una suerte de herencia ahí, ¿entiende? Entonces, si no hay herencia, yo no puedo hacer el casting. O sea, si yo un objeto que quiero hacer el casting no es un hijo o nieto o lo que ustedes quieran de otra, entonces va a ser un poco complicado que yo quiera hacer el casting porque a lo mejor no me va a dar porque él va a verificar ese tipo. ¿Ya? Entonces, como yo sé que este nodo binario KB es un nodo binario en el fondo, entonces le puedo hacer el casting. ¿Ya? ¿No? Le estoy aclarando, este nodo binario es, como decía su compañero, una clase de nodo binario con el genérico KB, ¿ya? No un nodo binario a secas. ¿Está bien? En este caso no hay suerte de herencia porque no es un nodo hijo ni nada, simplemente le estamos clarificando que esa clase corresponde a la que tiene el nodo raíz. ¿Está bien? O la variable miembro raíz. ¿Por qué lo estoy haciendo protegido? Porque lo vamos a seguir usando esa raíz cuando hagamos otro árbol binario de búsqueda más adelante, en el cual solamente vamos a sobreescribir algunas cosas, las demás las vamos a tener. ¿Ya?
No sé si ahí se me entendió o necesitan una aclaración más. Bueno, seguiremos entonces. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora nos toca implementar algunos de los métodos que hay en nuestro árbol binario. ¿Cuál creen, a ver, ustedes que sería el más fácil de empezar? ¿Con cuál deberíamos empezar? Ya hemos hecho algunos. Ya hemos hecho algunos, ya hemos hecho el vaciar, es árbol vacío, ya hicimos. Esto los vamos a dejar para después, ¿ya? Este podríamos hacerlo también, pero también lo vamos a dejar para después. ¿Con cuál empezamos? ¿Con el insertar? ¿Con el buscar? Insertar. Ya. Vamos a empezar con el insertar. Lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, asegurarnos que si la clave, no vamos a aceptar variables números. Ya. Entonces, vamos a lanzar, se llama illegal argument. Bien, le ponemos un ahí. Y si quieren por acá igual. ¿Ya? Eso es simplemente para asegurarlo. ¿Ya? Normalmente no coloco esto. Te dirán, ¿por qué no le pone un throws? Lo que pasa es que ese illegal argument exception es una clase, es una excepción en tiempo de ejecución, entonces no necesita estar en la firma del método para que él me lo acepte. Si yo pongo un excepto, ahí sí me va a decir, no está donde dice que vas a lanzar esta excepción, pero como estoy utilizando una excepción en tiempo de ejecución, no necesito ponerse. Bueno, entonces, ¿se acuerdan cómo hacíamos la inserción? ¿Qué es lo primero que hacíamos cuando el árbol estaba vacío? A ver. ¿No se acuerdan? Oh, jóvenes, ¿para qué hacemos las clases entonces teóricas y luego no las vamos a usar? Disculpe, ingeniero, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta es, supongan, vamos a insertar una clave. ¿Cuál es la situación más fácil para insertar una clave valor en su árbol binario de búsqueda? Insertar en la raíz. ¿Cómo dice? Que el árbol no tenga ninguna clave de valor, insertarlo. Que el árbol no tenga, ¿qué me dice? No pasa que no lo estoy entendiendo. Que no tenga ninguna clave, que esté vacío. Eso, que el árbol esté vacío. Entonces, pues hagamos eso, miren. Ya, si el árbol es vacío, ¿qué pasa? Instanciamos la variable, insertamos la clave y valor. Exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es un nuevo nodo binario y le pasamos, como dice su compañero, la clave y el valor. ¿Y qué más hacemos? ¿Algo más o se termina? ¿Qué dice?
Ahora preguntar si no está vacío. Ya, pero ahí si el árbol es vacío hay que hacer algo más, aparte de instanciar la raíz, un nuevo nodo y ponerle la clave del valor, o ya terminaría en esa situación. Sí, terminaría. Terminaría, ¿no? Lo vamos a cortar ahí. Ya, ahora sí, si el árbol no es vacío, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerdan? Ayúdenme, jóvenes. Si ustedes no me ayudan, tarea para la casa. Si ustedes me ayudan, yo los ayudo a hacer acá en la clase. Por eso que les pido que revisen el material que hemos visto y los ejemplos. Si no está vacío, hay que buscar la clave donde insertar, el lugar en donde insertar. Sigue buscando. ¿Y cómo hacíamos eso? ¿Se acuerdan? ¿Por dónde empezamos? Preguntando por la raíz si es menor, o sea, por izquierda, si es mayor por derecha. Y si ya luego digamos que avanzamos a izquierda, ¿qué hacíamos luego? Seguir preguntando. Volver a preguntar hasta no pillar. Ya, entonces es algo que se repite, ¿sí o no? ¿Qué es lo único que cambia? Siempre preguntan si es menor o mayor el dato respecto la clave a insertar respecto a la clave de un nodo, ¿sí o no? Sí. Lo único que cambia, ¿qué es? La dirección donde va a ir el nodo, el siguiente. En realidad lo único que cambia es el nodo con el cual están evaluando ese paso o esa interacción. Entonces, normalmente yo en estos casos, ¿ya? Si el árbol no es vacío, quiere decir que tenemos un punto de entrada. Yo lo llamo así. Y le pongo la raíz. ¿Ya? Entonces, algo que se repite quiere decir que vamos a hacer un bucle. ¿No es cierto? ¿Y hasta cuándo repetimos la operación? Hace ratito ustedes me lo han dicho. ¿Hasta cuándo hacemos la comparación? Hasta que pedimos una hoja. No. Hasta que Acuérdense se bien, a ver. nulo. Hasta un nodo vacío, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner acá un nodo anterior, ¿ya? Que va a empezar con el nodo vacío. Que vamos a hacer igual que ahí. Va a empezar con un nodo vacío. Entonces acá pregunto. El nodo binario es, que es el nodo actual, es diferente vacío, entonces hago lo que tenía, lo que ustedes me han dicho, que era lo que me habían dicho, ¿se acuerdan? Que era lo que repetíamos. Si es mayor o menor. Comparar las claves. Exacto, comparamos las claves. Entonces yo por cuestión didáctica voy a hacer esto, ¿ya? Porque muchas veces me preguntan, voy a llamar clave actual. ¿Y de dónde voy a sacar esa clave actual? Pues del nodo actual. Es clave. ¿Sí? Entonces, estoy preguntando. Sí. Y fíjense, antes de que haga algún cambio, voy a poner en el nodo anterior, voy a poner el nodo actual. Que en cada paso el nodo actual va a cambiar. Entonces, lo que voy a hacer acá es, si la clave actual comparada con la clave, le podemos cambiar. Vamos a llamar clave a insertar. Así me va a permitir
Lo único que no me gusta de esta. Actual. Actual. Tampoco. Ya lo vamos a cambiar allá. Clave a insertar. Ahí. 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 Y ahí le vamos a poner valor a insertar. Ahí. Listo. Entonces, si la clave actual comparada con la clave actual es, y eso lo vamos a hacer al revés. Si la clave a insertar, lo vamos a poner para que sea tal cual lo hicimos en clase. No haya confusión. Comparada con la clave actual es mayor, ¿hacia dónde me muevo yo? Si quieren, hagámoslo más idéntico todavía. Si era menor, ¿a dónde íbamos? ¿A dónde íbamos? La izquierda. Entonces quiere decir que el nodo actual va a dejar de tener la referencia que tenía y va a comenzar a usar la de su hijo izquierdo. ¿Sí? Ahí. Es. La otra es si era mayor, sí o no. Vamos a preguntar si es mayor. Así. ¿Qué hacía si era mayor la clave a insertar respecto a la clave actual? ¿Pega a la derecha? Exactamente. Entonces, cambio mi nodo actual, que es la variable auxiliar que estoy utilizando para navegar en el árbol. Le pongo get y derecho. Con tu información, ¿no? O están en desacuerdo. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí. Ya. ¿Y qué pasa por la otra situación? ¿Aquí en qué situación estamos? Ahí, donde no estoy preguntando nada. Sí, es igual el dato, el mismo. Es igual al de que habíamos dicho si que íbamos a hacer cuando la clave a insertar era igual a uno que ya existía. Se puede reemplazar o no hacer nada. ¿No se inserta? Una es no insertarla, porque ya existe, no tiene repetido. Y la otra, como estamos usando clave de valor, sería ¿qué cosa? Reemplazar. El valor solamente, por el valor a insertar. Y luego, ¿entiende? Preguntas ahí. Si ya existe, aquí le vamos a poner. La clave ya existe. Entonces, reemplazo su valor solamente. Ahí ya existe, entonces reemplazo su valor. ¿Está bien? Disculpa, ahí en esa parte del compare tú, eso va a depender del tipo de datos que le ingresemos, ¿no? Si es un tipo de dato que Java implementa el compare tú, él lo va a hacer automáticamente. Sí, pero si no, no le va a dar error. Aquí nomás, cuando usted instancia como fíjese, aquí, ¿qué le hemos puesto? La clave, ¿qué tiene que ser? Comparable. Comparable, ¿no? Entonces, si la clave que usted pone, por ejemplo, un tipo diferente, entonces, que no implementa el comparable, entonces va a decir, no cumple con esta restricción. La clase árbol binario búsqueda te exige que uses, para reemplazar este genérico, otra clase que sí implemente el comparable. Y te va a decir, le estoy hablando así en lenguaje común, ¿no? Entonces, no sirve esto para reemplazar el genérico. Usa otras. ¿Me entiende? Sí, sí. Por haber hecho esto, me permite usar el comparable, fíjese, a insertarme olvidé acá. ¿Ya? Me permite usar el compare tú. Fíjese, mire qué pasa si yo no hago esto, lo voy a quitar.
Primero aquí nomás ya se queja, miren. ¿Sí o no? Y acá dice, miren, lo marca con rojo. No puedo resolver ese método compare tú, porque no sabe, no tiene cómo saber si el genérico lo va a tener. ¿Me entiendes? Pero al hacer esto, perdón, ahí, al hacer esto, le estoy diciendo, fíjese, ya no se queja la interfase, porque la interfase también lo obliga. Y luego dice, ah, es un comparable, y esa interfase obliga al usuario a implementar el compare tú. Entonces, quiere decir que sí lo va a tener. ¿Entiende? Sí, sí, gracias. No sé si hay alguna pregunta más hasta ahí. ¿Qué quiere decir? Si llego hasta ese punto en la ejecución de mi código, Ya lo pilló. ¿qué pilló? La clave. O sea, para insertar el valor. La clave. Primero, si llego ahí, ¿qué quiere decir? ¿Que la clave ya existe o que no existe en el árbol? Que no existe. Sí. Que no existe. Ujú. ¿Y quién es el nodo padre del nuevo nodo que debo crear? O sea, debo crear un nuevo nodo y meter la clave y su valor. ¿Quién sería el padre de ese nuevo nodo? El nodo anterior. ¿Cuál? El nodo anterior. Perfecto, el nodo anterior. Entonces quiere decir que ya que no existe en el árbol. Poner bien la clave. Entonces debo crear un nuevo nodo con la clave y valor a insertar. Y el nodo anterior es el padre de ese nuevo nodo. ¿Está bien? Entonces eso es lo que hago. Nuevo nodo. Y hago similar a lo que hice acá, ¿no? Hasta ahí solo tengo el nuevo nodo. Ahora, ¿a qué lado lo enlazo con el nodo padre? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿De qué lado es hijo este? ¿Por el lado izquierdo o por el lado derecho? ¿Izquierdo? Tendríamos Este nuevo nodo es hijo del nodo anterior. ¿Pero qué hijo? ¿Izquierdo o derecho? tendríamos que comparar la clave si es menor o mayor que la del nodo, nuevo nodo. Ya, bien. Entonces vamos a hacer eso. Clave del padre la vamos a llamar ya. Ustedes le pueden quitar todo lo que... Muchos me dicen, ¿por qué es así tan largo? Yo lo voy a quitar, quítelo. Yo lo hago por cuestión didáctica, para que sea muy obvio lo que estoy haciendo, ¿ya? Saco la clave de la anterior, esto ya no me sirve, y comparo la clave a insertar con la del nuevo padre. Ya sé que es menor o mayor, no va a ser igual, ¿no es cierto? Si estoy ahí, no va a ser igual. Entonces, lo que tengo que hacer es, nodo anterior, que es el padre, le seteo, ¿qué hijo? ¿Qué hijo le seteo ahí? Izquierdo o Izquierdo. derecho. ¿Ah? Izquierdo. ¿Con cuál? Con el nuevo. No, no. Nuevo no. Caso contrario, si no es menor, va a ser mayor, ¿no? ¿Qué le voy a setear? Su hijo derecho con él. No. Y listo. Ya estaría implementado nuestro insertar. ¿Veis?
¿Alguna pregunta hasta ahí? Aprovecha ahora que estamos yendo lento inicialmente, luego vamos a ir acelerando. ¿Me preguntas? Bueno, ya tengo entonces mi insertar. Podemos hacer entonces el buscar. Podemos agarrar aquí. Vamos a llamar clave a buscar. Que sea demasiado. Entonces, tiene que ser una clave válida. Clave, no puede ser nula. Ya ustedes si quieren le cambian el mensaje. ¿Qué puede pasar cuando yo busco una clave en el árbol? Que no exista la clave, Esa es una. ¿Cuál sería la más fácil? que sea la raíz. Que sea la Que raíz. sea, ¿Cuál? que sea una o dos hojas. No, hay más fácil todavía que sea la raíz todavía. Más fácil todavía. Que esté vacío. ¿Qué qué? Que esté vacío. Que sea vacío. Esa es la más fácil. Entonces, si el árbol es vacío, retornar nulo. ¿Ahí? Ahora sí, puede ser la raíz, puede ser cualquiera. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hay que ir haciendo para saber si el dato está? ¿Mm? Sí. Posicionarnos en la raíz y de ahí ir buscando. ¿Cómo lo haríamos? De hacer una variable que referencia a la raíz. Ya. Entonces me lo copio esto. Voy a llamar no actual, ¿ya? ¿Qué más? Ya tengo la variable que dice. ¿Quién fue que me dijo eso? Luego preguntar si es igual a la raíz. Tratemos de hablar con Preguntar si es igual a la raíz. qué cosa. La clave, la raíz de la clave. La La clave de la raíz sería. La clave de la raíz sería igual a la. Ya. clave que vamos a buscar. Si no es igual. ¿Qué hay que hacer? Si es igual, retornamos que existe. Retornamos su valor. Y si no es igual, Seguimos buscando. Si es menor, preguntamos. Buscamos por el lado izquierdo, si es mayor por el lado derecho. ya digamos que voy por la izquierda y si no es igual, ¿qué hay que hacer? De nuevo lo mismo, ¿no es? Sí. Entonces me puede servir este código. Una consulta, Inge. Sí. No tendríamos que hacerle buscar, está haciéndole eliminar. Ah, sí, tiene razón. Venga, lo vamos a cambiar. Cuéntame ya. Gracias. ¿Dónde está el buscar? Ahí estamos más arriba. No tenemos buscar. Contiene. Acá está. Ahí. Ahí.
Entonces, fíjense, voy a hacer lo que decía su compañero. Si es igual, ya lo encontré, ¿no es cierto? Y que hay que retornar. Retornamos del nodo actual su valor. Ahí. Si no, ¿qué hay que hacer? Preguntar si es menor para ir por la izquierda, ¿sí o no? Se puede implementar como sea. Yo estoy agarrando y estoy tratando de hacer lo que me dice su compañero. Entonces, si es menor, ¿hacia dónde tengo que moverme? Izquierda. A la izquierda, ya lo tenía eso, ¿no? Por acá. Cambio de nodo actual. No necesito saber el nodo anterior porque no voy a insertar, solo voy a buscar. ¿No es cierto? Entonces, me muevo a la izquierda. ¿Necesito preguntar por si es mayor? No, ¿Por qué? ya se sobreentendería. Sí, si ya pregunté por igual y por menor, pues si es ninguno de los dos es mayor. Entonces, me voy por la derecha. ¿No es cierto? Derecha. Bueno, si llegué aquí, ¿qué quiere decir? Que no está en el árbol la clave que está buscando. ¿Qué cosa? Que no se Que no. encuentra la clave en el árbol. Ya que no. La clave a buscar. Buscar en el árbol. Y retorno nulo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ya estaría entonces nuestro buscar. ¿Qué dice? ¿Le falta algo? Vamos jóvenes, despierten. Yo sé que es temprano nuestra clase, pero ya deberíamos estar despiertos. Ya son las 8:30. Hay algo que lo que estoy haciendo que los pierde, que no se entienda. Como le digo, como estamos haciendo la primera implementación, aprovechen de que no quede ninguna duda, porque a medida que vayamos avanzando, lo vamos a ir avanzando un poco con mayor ritmo. Entonces ahí van a tener tal vez más dudas y va a ser mayor la incomodidad de ustedes de preguntar, tal vez por volver al principio. Ingeniero, en la función devuelve el valor que busca, no sería un booleano mejor. ¿Dónde? La de buscar. La de buscar, yo busco la clave y si busco la clave, fíjese, devuelve valor. ¿Me entiende? La que va a devolver booleano es esta de acá. Y lo vamos a hacer así. Y punto buscar con la clave. Si diferente de. Esa sí es booleano. ¿No ven? Sí, sí. Porque si lo implementamos otra vez, teníamos que hacer casi lo mismo de buscar y en vez de devolver la clave, tenemos que devolver falso verdadero, ¿sí o no? Entonces, no ganamos nada. Eso se le estoy haciendo lo estoy abreviando si queremos ponerlo así. O estoy rehusando que sería lo correcto. A lo que ya hace casi lo mismo y cambiándole con una condición. ¿Algo que le falta a esto? Sí, no. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se entienda de lo que estamos haciendo? Perfecto, parece que sí se entiende. Entonces vamos a seguir implementando.
El eliminar lo vamos a dejar para el último. Vamos a ver si nos da para hacerlo hoy o lo hacemos en la siguiente clase. Entonces, vamos a ir con uno de estos recorridos. Recuerdan que les dije que íbamos a utilizar, por ejemplo, colas o pilas, ¿no es cierto? Dependiendo de qué recorrido hacemos. Por ejemplo, para hacer el recorrido por niveles, sí o sí necesitamos una sola. Entonces, y debemos retornar una lista. Entonces, yo voy a armar una lista acá, de claves solamente. Voy a llamar recorrido. Normalmente así lo llamo. Y va a ser un array list. Ahí. No se olviden esta acá arriba, que no les dé error. Importar. Dependiendo de cuál use, qué herramienta usen, se los va a importar o no automáticamente, o cómo lo hagan. Si lo escriben completo, normalmente van a tener que importarlo. Si dejan que les ayude la herramienta, normalmente si lo detecta, lo va a importar. Entonces, si es error vacío, pues retornamos la lista vacía, no nula, vacía. Ahorita me van a decir si es necesario que haga esto ya. ¿Está bien? Si no es vacío, pues necesito una cola. ¿De qué? De nodos binarios. K, B. Cola de nodos. Y este va a ser, sí o sí, con un linked list. Lo importo la cola y la lista enlazada y ya tengo mi cola. ¿Y con qué va a empezar? La cola de nodos, como nuestro árbol no es vacío, va a empezar con el nodo raíz. ¿Ya? Y luego hay que iterar sobre la cola mientras la cola no sea vacía. Cuando ya sea vacía quiere decir que ya acabé. Pero mientras no sea vacía, cada vez voy a ir sacando un elemento de la cola y evaluando si tiene hijo izquierdo o hijo derecho. ¿Se acuerdan la explicación que hicimos en la última clase que pasamos, no es cierto? Entonces, sí. ¿Sí? ¿El offer lo que hace es insertar un elemento a la cola? Sí, el offer inserta un elemento a la cola. Lo que pasa es que como lo estoy declarando de esta manera, fíjense, esos son los métodos que tiene la cola. ¿Ya? ¿Puede ser add o habría alguna diferencia en eso? Podría ser add si usted hace esto. Ay, ay, ay. Lo que pasa es que ese sí tiene el admin, ¿eh? ¿Lo ven? Y tiene el offer también. Pero, como lo estoy reinstanciando con la interfase, fíjense, mire, lo pilla el add. Ay, ¿no es cierto? Aquí hay. Ah, lo había tenido también. Puede ser add. Puede ser add. Normalmente para no confundir yo uso offer, para que no piensen que está haciendo lo mismo que una lista, porque si se fijan, esta es una lista enlazada, pero es una lista enlazada que implementa una cola. ¿Cómo sé? Porque está este de que, fíjense, es una cola. ¿Ya? Por eso lo sé. Pero también, miren, es una lista. ¿Se ven? Entonces pueden usar cualquiera de los dos. Yo normalmente uso offer. ¿Ya? Aquí, si la cola de nodos no es vacía, entonces lo que vamos a hacer es sacar un nodo. Entonces, ese nodo que voy a sacar de la cola, no vamos a tocar, no estamos modificando para nada el árbol, por si acaso. Pero estamos usando estructuras auxiliares para jugar con las referencias sin alterarlas. ¿Ya? Entonces voy a hacer de la cola de nodos, voy a hacer un poll. Hago el poll porque yo necesito que me lo retorne y lo elimine. Si uso pick, solamente me retorna el último y no lo elimina. ¿Ya? Entonces, me retorna el que toca sacar, si quieren, ¿ya? Y lo elimina. En cambio, el pick me retorna el que toca sacar, pero lo mantiene en la cola. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es preguntar si del nodo actual, tu hijo izquierdo no es vacío, quiere decir que hay algo para meter en la cola. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan?
Estoy haciendo exactamente lo que vimos en la explicación. Entonces, el nodo actual voy a obtener su hijo izquierdo. Y lo mismo, pero por la derecha. Sea que tenga o no tenga hijo izquierdo, tengo que preguntar si tiene hijo derecho, si no es vacío el hijo derecho, si no es vacío, lo pongo. Ustedes pueden decidir agregar a este recorrido la clave del nodo actual antes o después de evaluar los hijos. Yo lo voy a poner acá. Add. Y le voy a poner acá del nodo actual, le voy a obtener su clave y eso es lo que le voy a adicionar. Entonces al final, después que acabe de vaciar la cola, quiere decir que ya no hay más a dónde ir. Entonces retorno el recorrido. ¿Preguntas ahí? Ese sería el recorrido por niveles, acuérdense. Así lo explicamos. En este caso estamos usando como ejemplo de la implementación de que como objetivo del recorrido vamos a devolver una lista con cómo visité los nodos retornando sus claves respectivas. Pero no se olviden, el objetivo de un recorrido no es imprimir o vender en una lista la clave o los valores. Es cualquier cosa que ustedes decidan que sea necesario para responder una pregunta o resolver un problema. En este caso el problema era armar una lista con las claves según el recorrido por niveles. ¿Preguntas? ¿Se entiende, ingeniero? ¿No hay preguntas? No, se entiende. Todo bien. Perfecto. Entonces, miren, ¿se acuerdan que les dije que era parecido el recorrido en preorden, ¿no es cierto? Por acá estaba. No es igual, pero es muy parecido. ¿Cuál es la diferencia? Está vacío, retorno recorrido vacío, pero aquí voy a usar una pila. Y pues acá también. Y pila de reemplazar y reemplazar. Y no existe offer en la pila. Lo que existe es pop. Y push. Y la diferencia está que, ¿se acuerdan? Les dije, por conveniencia, mejor meter primero el hijo derecho y después el hijo izquierdo, porque yo quiero que salga primero el hijo izquierdo que el hijo derecho. Y ese sería, por ejemplo, el recorrido en preorden, fíjense, es casi, en este caso, ¿no? En este caso es casi lo mismo que el recorrido por niveles con dos cambios. Uso una pila y cuando meto a la estructura auxiliar un hijo, lo hago primero el derecho y luego el izquierdo porque me conviene para poder resolver el problema que salga primero el izquierdo. ¿Preguntas ahí? Se entiende. Ya. Entonces, esa sería la forma de
de realizar dos de los recorridos. ¿Ya? ¿Qué más nos falta? A ver. Tenemos el recorrido en postorden, tenemos el recorrido en preorden, en inorden. ¿Ya? ¿Qué más nos falta? Nos falta el eliminar. Nos falta el size, el número. Fíjense, antes de implementar cualquiera de los otros recorridos, vamos a hacer el size. ¿Con cuál lógica quieren hacer? ¿Con la del recorrido por niveles o con la del recorrido en preorden? Sin usarlo el método este. ¿Con cuál querrían saber o resolver cuántos nodos tiene el árbol? ¿Con un recorrido en preorden o con un recorrido por niveles? De los que ya tenemos implementados. ¿Preorden? Preorden. Ya, preorden. Y también. Y lo voy a copiar. Luego lo voy a modificar. Pero no, ¿eh? No necesito esto. No necesito esto. Pero lo que sí necesito es cantidad de nodos. ¿Con cuánto? Vamos con 0. Pues vamos a ver que esto de acá tal vez no lo necesitamos. Ya después lo vamos a quitar. Entonces, cada vez que yo saque un nodo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a contar. Y luego voy a retornar cantidad de nodos. O sea que, si quiero, esto no lo necesito, porque... O si lo necesito. Si lo necesito, ¿no es cierto? Porque si lo meto directamente en la cola, en la pila, perdón, no me va a retornar y no me va a dejar preguntar ni por acá, ni por acá. Entonces, fíjense que esa sería la implementación de, utilizando la lógica del recorrido en preorden para contar la cantidad de nodos que hay en el árbol, sin utilizar el método que ya está implementado que se llama recorrido en preorden, que consistiría básicamente en recuperar la lista que me retorna el método y decirle size de esa lista, ¿no? Pero el objetivo no es aprovecharnos de eso, sino practicar para poder aprender a manipular el árbol. ¿Entiende ahí? Se entiende. Sí, se entiende. Yes. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Vamos a implementar algunos de nuestros métodos fáciles. Esto podemos hacerlo después. La altura, no se olviden, toma en cuenta el nivel en el que está el nodo. Entonces la altura es el nivel más 1 del nodo más profundo en el árbol. ¿Ya? Lo mismo el nivel, sería el nivel más profundo, fíjense, ya no digo más 1, del nodo más profundo en el árbol. Vamos a hacer este primero. El mínimo sería el menor valor posible que hay en el árbol. ¿Cómo lo hacemos? Tomando en cuenta que en un árbol binario de búsqueda es la menor clave posible que hay en el árbol. Ir por izquierda hasta que no haya, hasta que encontremos una hoja. Por la izquierda. Hasta que encontremos un nodo hoja. ¿Y se están de acuerdo? Sí. ¿Todos están de acuerdo? ¿Hay alguno que esté en desacuerdo? Nadie. Ya se aplazaron, entonces ahorita vamos a ver por qué. No, por ahí también no existe un hijo izquierdo y hay un derecho, entonces tendría que ser el padre del nodo del hijo derecho. ¿Y cuál sería el mínimo? Si no existiera una hoja izquierda, sería El padre. el padre, sí.
Ahí, ¿cuál sería el hijo? El mínimo, perdón. El que está más a la izquierda. ¿Cuál sería? 20. 20. Entonces, ¿cuál sería la lógica para encontrar el mínimo en un árbol binario de búsqueda? Bien, estoy diciendo árbol binario de búsqueda, estoy diciendo bien claro, no estoy diciendo solo árbol binario, ¿no? Porque no estamos viendo árboles binarios a secas, estamos viendo árboles binarios de búsqueda, por si acaso. Para que encontremos un nodo que no tenga hijo izquierdo sería ese. Encontremos un hijo que no tenga, un nodo que no tenga eje izquierdo. ¿Puede ser? ¿Cómo lo implemento? No sería hasta que vayamos por izquierda y pidamos uno con el hijo izquierdo null, sería el padre entonces. Ya. ¿Cómo lo implementamos entonces? Recursivo. ¿También en la clase ahorita o sigo compartiendo el árbol binario? Se ve los ¿El códigos. código? Sí, ingeniero, se ve el código. ¿Dónde está mi cursor ahorita? En mínimo. Perfecto. Null. Dice recursivo, puede ser iterativo. Sí, sería poner lo mismo que el insertar, casi solamente que iría por un lado. A ver, ¿dónde está el insertar? Sería usar una pila y poner todos sus hijos izquierdos. ¿Con qué objetivo? Para hallar No el sé. ¿Cómo? Para hallar el mínimo, podríamos usar una pila y poner sus hijos izquierdos. Ya. Y así podríamos pillar el último y sacarlo por primero. Pero no está mala la idea, pero desperdiciaría la pila solamente para encontrar el mínimo, ¿no es cierto? Sí. Podemos hacerlo así. Y ustedes me dicen. Esto ya lo habíamos usado. Para que vean, me lo voy a copiar. Por acá estaba. ¿No es cierto? Si no es vacío, ¿qué hago? Actualiza el nodo actual al hijo izquierdo. Ya. Pero ahí me voy a salir, ¿no? ¿Cómo lo controlo? Y mientras get hijo izquierdo diferente de nulo. Puede ser. Puede ser. Como su grosor un poco flojo. No estoy instanciando más variables o creando más nombres de variables. Puedo hacerlo así también. O sea, ustedes tienen que, mientras estén seguros de lo que están haciendo, sería así, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si es árbol vacío? ¿Qué vamos a retornar? Podemos retornar nulo o lanzar una excepción. Me voy a retornar nulo. ¿Podría ser así el mínimo? Para no estar preguntando si el hijo izquierdo es así. No está mal lo que han dicho, solamente que no quise poner el if, simplemente eso. Ingeniero, una pregunta. Al retornar no debería retornar El del nodo nodo anterior. anterior, sí, tiene razón. Ahí. Ahora sí. ¿O sigue mal?
¿Ahora sí o sigue mal? Está bien. Sí, está bien. Alguien que se haya perdido, que necesite que se le aclare algo. Ustedes pueden hacer el máximo, ¿no? ¿Sí o no? Tarea, ¿no? ¿Pueden o no pueden? ¿Se hay que cambiar en vez de que dijo izquierda o que dijo derecha? Creo. Entonces sí pueden, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. ¿Qué nos faltaría de esto? Nos faltaría el recorrido en posorden, en inorden y el eliminar, y ya estaría nuestro, voy a ponerle acá return null para que no se queje temporalmente, ¿ya? ¿Ya? Y ya estaría nuestro árbol binario de búsqueda. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Entonces la siguiente clase lo vamos a terminar. Vamos a hacer algunos ejercicios, algunas implementaciones como por lo menos una explicación, una base de la reconstrucción del árbol binario de búsqueda en base a su recorrido. ¿Ya? Con eso estaría listo lo del árbol binario de búsqueda. Podríamos hacer el otro árbol binario de búsqueda que vamos a conocer que se llama el ABL. Ese árbol binario de búsqueda, el ABL es un árbol binario balanceado. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿por qué otro árbol binario de búsqueda si ya tenemos este? Porque la idea de un árbol en general es optimizar la búsqueda. Pero ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, insertan los datos supongan que tienen un árbol binario de búsqueda que almacena clave entera y valor, no sé, asignatura. Y ustedes las numeran la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en ese orden. Y le dan insertar en ese orden, observen, para aprovechar un poquito. Voy a ir a la página que les estaba mostrando. Gracias. Les voy a compartir. ¿Se ve el simulador? Sí se ve. Ya, miren. Vamos a insertar. 10. 16. 36. 39. Ahí me equivoqué. No, así sirve. Cuenta. Vamos a eliminar el 4. ¿Qué parece así? Hasta ahí nomás. Ese es su árbol. Una lista. Entonces, si lo que queremos es optimizar la búsqueda, estaría bien utilizarlo así, si nos toca buscar. No. No ganamos nada, ¿no es cierto? En cambio, fíjense, este es el árbol que nosotros vamos a conocer. Se llama árbol ABL por las iniciales de sus autores. Son de los, ¿cómo se llaman sus autores? Adelson, Belsky, Landis. ¿Ya? Fíjense si ustedes insertan, vamos a tratar de insertar 10. 24. 30.
Fíjense, observen. Ya lo vamos a ver con más detalle cuando nos toque verlo. Voy a seguir por ese lado, ¿eh? ¿Lo ven? Entonces, normalmente este árbol lo que trata de hacer es que luego de una inserción o una eliminación, si saca diferencia en altura de cualquier nodo en el árbol, si saca diferencia en altura, que esa diferencia en altura de menos 1, 0 o 1, no más ni menos. Y si pasa eso, entonces le hace esos ajustes que ustedes vieron en la simulación, que ya la vamos a aprender. ¿Bien? Entonces, de esa manera, este árbol trata de mantenerse relativamente equilibrado. Pues vamos a poner el 59. Miren, ¿ven? Fíjense que esa inserción, lo que provocó, que más arriba vamos a poner 60. Miren, ahí está perfectamente equilibrado. O sea, en algún momento puede ser que esté así por el hecho de que está con la cantidad de nodos necesarios para, según el nivel del árbol, sea un árbol que esté lleno. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer luego. Entonces, luego de terminar nuestro árbol binario de búsqueda, nosotros lo que vamos a hacer es volver a escribir otro árbol binario de búsqueda que se llama ABL, pero en el cual solo vamos a cambiar el insertar y el eliminar. Lo demás es exactamente lo mismo. O sea que no vamos a reescribir todo ese código, vamos a heredar de nuestro árbol binario de búsqueda. ¿Claro? Ya vamos a ver con unos ejemplos, un ejercicio, cómo funciona esta parte del árbol ABL. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, con lo poco que les he mostrado, lo que hace es hacer rotaciones de algunos nodos, buscando que el nodo no se deforme, que no se degenere en una lista en lugar de seguir siendo un árbol. ¿Está claro? Está claro. Perfecto. Nos vemos el día martes, jóvenes, entonces, si no hay ninguna pregunta. De que termine de renderizar esto, se los voy a subir a la plataforma. Vamos a terminar ahí. Ingeniero, pregunta. Sí. Entonces, la siguiente semana, el martes o después del martes, vamos a empezar el siguiente tema, me refiero. ¿Cómo dice? La siguiente semana vamos a entrar al siguiente tema. Dependiendo de cómo vamos el día martes, puede ser que empecemos con lo del árbol binario de ABL. Si no, el día jueves a más tardar. Ya, ingeniero. ¿Ya? Ingeniero, Todavía una pregunta. no sé cómo va a ser la cuestión de las clases. Supuestamente sé que creo que alguna autoridad ha pedido receso académico creo que desde el 24 o 25 hasta el 1 de enero. 23. No he visto nada. ¿Ya? Entonces, mientras no veamos nada, mínimamente el martes vamos a pasar sí o sí. Y el jueves, de forma tentativa, todavía el día martes, yo creo que ya vamos a saber. ¿Claro? Entonces, como no hay ningún aviso, fíjense que no siempre todas las clases las voy a grabar. Yo prefiero que, aunque no participan todos, por lo menos que participe y tengan la opción de preguntar. Porque si la mayoría se va lo va a grabar, no me conecto, pues se pierde lo de las preguntas, no va a tener que darse las dudas. Por eso que yo les pregunto en clases, traten de preguntar en la clase, por eso les pido que vean el material que ya se ha visto, para que lleguen con ese recuerdo, con eso en la cabeza y no estén sobre cero. ¿Claro? Segundo, entonces, como les dije, si se fijan, ustedes pueden utilizar cualquiera de los IDE que les he dicho, pueden. Este último, el IntelliJ IDEA, es pago, pero si ustedes tienen el correo corporativo de la universidad, les permite usarlo sin problema, entonces tienen que hacerse. Si quieren usarlo y registrarlo con ese correo de la U, pues háganse habilitar su correo. Así me evitarían el trabajo de tener que darle acceso a todo el mundo a esto, porque directo, por defecto, cuando le subo algo, le dice que los de la Gabriel pueden acceder. ¿Ya? Entonces,
Ese sería, no sé si hay algo más. Ingeniero, una pregunta. La anterior clase, la clase del anterior jueves que lo grabó, ¿lo va a subir a la plataforma? No lo grabé el anterior jueves. El anterior. Aparte, sí, no lo grabé. Lo que grabé fue la clase de la demostración que hicimos de algunas librerías que ya vienen en Java. Entonces, por eso es que no les he subido. ¿Ya? Entonces, mayormente, preferentemente las clases en las que hagamos códigos, así los voy a grabar. Las otras solo si veo relevancia, porque lo que hemos hecho básicamente es rever lo que les he subido en la diapositiva y en ese PDF de ejemplo, ¿ya? De todas maneras, por eso es que les pido que en las clases, si tienen alguna duda, traten de hacerla para que no se queden con eso. ¿Está bien? Gracias, Si es ingeniero. que recién han ingresado, porque recién adicionaron, la razón que sea, traten de ver el material y en la siguiente clase, fíjense, les estoy dando ya en la siguiente clase, aclaran sus dudas. Ya no esperen a que sea la mitad del semestre. ¿Bien? Si no hay más, nos vemos el martes, jóvenes. Listo, ingeniero. Bueno, nos Bueno, vemos el ingeniero. día. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.